Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Hoy vamos a presentar la siguiente actividad programada para este último trimestre del año en CENDEAC y tenemos el honor de estar acompañados por el director general, don Manuel Cebrián, que nos va a dedicar unas palabras de apertura. Posteriormente intervendrá el programador, el coordinador del ciclo Escucha Ciudad, Miguel Mesa del Castillo, arquitecto. Y finalmente tendremos una conferencia performance de María Jerez. Esperemos que la lluvia nos respete, y así que va a ser todo muy breve. Pues sin más dilación os dejo con el director general. Muchísimas gracias, bienvenidos. La verdad que es una satisfacción, pues bueno, encontrar un seminario de esta naturaleza en un entorno, bueno, perdona, bienvenido. Daros las gracias a todos y a todas, sobre todo dar las gracias a Tatiana, que bueno, ha coordinado y desarrollado y concebido la idea, ¿no?, de poder tener esta tarde aquí este seminario, también a Miguel, y por tener la oportunidad de escuchar, tener la oportunidad también de guardar silencio y tener la oportunidad también de tener ese momento reflexivo que creo que la terraza del Párraga nos permite entrar dentro de esa reflexión interior y nos permite comunicarnos con el propio entorno urbano. Yo creo que es un escenario idóneo y bueno, principalmente agradecer a Amparo, a María, a Eduardo, que está por aquí, que creo que está también por aquí si no se ha bajado, y bueno, muy buenas tardes. Y daros las gracias y especialmente pues que lo podáis disfrutar. Me gustaría también que Miguel pudiese decir unas palabras y sobre todo después presentar el curso más tarde abajo. Gracias. Bueno, gracias Manuel y gracias Tatiana. Gracias también a todo el público que habéis venido. La idea era presentar el curso con cierto detalle ahora y luego pasar a la performance de María, pero vemos una nube bastante que se van como acercando poco a poco, que la luz se va acabando, así que si no os parece mal, lo que vamos a hacer es dar paso a María, que nos va a poner en diálogo con las voces de no humanos, que es una de las partes que me parecía importante, o de los aspectos que me parecía importante de los ruidos de la ciudad que tenían que estar en el seminario. Y a continuación, cuando bajemos al espacio cero, os cuento un poco más el curso con detalle, ¿vale?
Bueno, parece como más que probable que estemos en un momento en que igual necesitamos escucharnos un poco más, ¿no? O escucharnos un poco mejor. Pero quizá antes de empezar como a decidirnos, ¿no? Definitivamente a escucharnos, también tendríamos que pensar quiénes son esos nosotros, ¿no? Porque a lo mejor esos nosotros no somos o no son exactamente aquellos que pensamos, ¿no? Porque hay voces que no se oyen, hay ruidos que molestan, hay gritos que disturban, hay sirenas, hay campanas,
Hay alarmas que organizan el tiempo, hay estridencias, alborotos, escándalos, jaranas, hay multitud de sonidos y de ruidos que nos envuelven, de los que no podemos escapar. El sonido es como una cualidad del aire, digamos, ¿no? Bueno, a lo mejor vosotros que sabéis mucho más que yo y sois más expertos lo podríais definir de otra manera, pero digamos que es una parte del aire. Pensamos que el aire es inmaterial, pero el aire no es inmaterial, y menos todavía es inmaterial el sonido. El sonido tiene una materialidad porque el sonido lo producen animales, lo producen máquinas, lo producen tecnologías, lo producen también las normativas, lo producen los sistemas constructivos en las casas, lo producen nuestros sistemas de apoyo para la vida, etcétera, etcétera. Formamos parte entonces de ese aire, estamos metidos en esa parte, digamos, como atmosférica en el que nos movemos, ¿no? Que llamamos ruido, sonido. Y en ese ruido, en ese sonido, en esa atmósfera, en ese magma en el que estamos, del que quizá no siempre somos conscientes, hoy éramos muy conscientes porque queríamos oír los pájaros, pero había más ruidos en la ciudad. Eso ha sido, en mi opinión, luego lo hablaremos quizá con calma, pero muy bonito, ¿no? En la pieza que ha traído María, porque había ruido de niños, había ruido de máquinas de aire acondicionado, había ruido de coches, había un montón de ruido que no eran los pájaros, que era lo que nosotros habíamos venido a escuchar, ¿no? Y en cambio funcionaba bien, en mi opinión. El sonido, entonces, en la ciudad es conflicto, es un parlamento en el que se dan citas muchos puntos de vista, es un espacio en que los enredos tecnológicos, como siempre dice Amparo, pues se encuentran en una especie de jaleo espeso, en un chismorreo a veces, en un murmullo, o lo ocupa todo, lo cuela, se cuela por las rendijas de las ventanas, a través de las paredes de las casas. Es un lugar que alberga alianzas, alberga mediaciones, resistencias de individuos, muchas veces individualidades de existencia muy diversa, que además se resisten a veces a estar en silencio o incluso a, entre muchas comillas, ¿no?, a respetar ese silencio, ¿no? Se disputan también el derecho a ser escuchadas. El ruido, entonces, es un ensamblaje en las ciudades en el que lo digital y analógico se solapan o están, digamos, comparten ese lugar, ¿no? Es el lugar en que los cuerpos y las ondas electromagnéticas conviven. Las voces humanas con los ladridos de los perros o los cantos de los pájaros, como hoy, con las máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? O también las máquinas como Alexa, que reproducen voces, a veces nuestra propia voz, y con las cuales podemos entrar en diálogo o incluso en conflicto, o podemos incluso aprender de ellas. Bueno, este es el escenario en el que os propongo trabajar en estos 2 días. Hoy la participación es primero la de María, que la terminará, como he dicho, ahora dentro de un rato. María, digamos, ha traído esta forma, esta disposición en la escucha con esos otros que no son humanos, pero que forman parte de la ciudad, tanto como los coches, por ejemplo, o como los ruidos, cualquier otro tipo de ruido. Nos interroga María con la posibilidad de encontrarnos entonces con otros seres, de interaccionar con ellos, de establecer acuerdos, dinámicas de reciprocidad, diálogos nuevos, articulación política con otros habitantes de la ciudad. El trabajo de María se sitúa entre la coreografía, el cine y las artes visuales. Desde 2004 ha realizado piezas que exploran la relación con el espectador, como espacio en el que se ponen en crisis los modelos de representación. Desde el caso del espectador hasta sus últimas piezas, esta relación ha mutado desde un lugar de comprensión de las convenciones teatrales y cinematográficas a la pérdida intencionada de referencias donde el artista, la pieza y el espectador se comportan entre sí como extraños. Perdón, un momento que tengo aquí las notas. Bueno. En sus últimos trabajos, María Jerez explora nuevas potencialidades, nuevos espacios de potencialidad, a través de encuentros con aquello que encontramos extraño y ajeno. Su trabajo más reciente insiste en la performatividad del encuentro como espacio de transformación. En este proceso de transformación, el otro se aloja en uno mismo, estableciendo bordes difusos entre lo conocido y lo desconocido, el objeto y el sujeto, lo animado y lo no animado, lo colectivo y lo individual.
Su trabajo trata de escapar de las lógicas logocéntricas y antropocéntricas, donde el propio conocimiento humano se convierte en un algo vulnerable entre otros ecosistemas enigmáticos y complejos. Bueno, ha producido una serie de piezas, desde Anublo, más reciente, de Stein, Java, Maria Goes to School, una película que todavía puede verse, creo, en Filming, Blob, que la presentó aquí mismo en el CENDEAC, Java, bueno, una serie de piezas que lleva desarrollando hace mucho tiempo. Combina la producción de su trabajo artístico con proyectos pedagógicos, curatoriales y editoriales. Bueno, gracias a todos de nuevo y yo ya me callo, que ya hablo mucho. Hola, sí. Vale, gracias. Bueno, yo quería, en realidad, simplemente contextualizar un poco lo que he hecho, porque bueno, es un proceso que todavía está en marcha y que todavía no sé, va como por etapas, y quería como contaros un poco cuál es la investigación o dónde estoy trabajando. Para las que no me conocéis, pues mi trabajo artístico abarca como diferentes formas y se inscribe en diferentes contextos, principalmente en las artes en vivo, pero también en proyectos o formatos audiovisuales y expositivos. Creo que este lugar, que se coloca un poco entre los lenguajes, es parte de lo que me interesa. Me interesa trabajar siempre en el borde, todo como de los formatos artísticos, pero también en el borde de cuáles son las fronteras entre un cuerpo y otro, o entre qué es lo humano o los objetos, la tecnología y lo analógico o los materiales, y los espacios, lo inerte, lo vivo, pero no tanto como un trabajo dicotómico donde las cosas se separan, sino más bien entendiendo ese límite como unión o como lugar de encuentro. Me interesa mucho esto dentro del propio lenguaje que desarrollo, como en el contenido, pero también en la relación con el espectador, entendiendo que yo soy la primera espectadora de mi trabajo y el espectador es un hacedor también. Entonces, ese lugar en el que me sitúo tiene que ver como con entender la identidad como una amalgama de estados transitorios, donde estás constantemente basculando entre uno y otro, y con la potencia de devenir con el otro algo que todavía no conoces que eres o que está en potencia. Me interesan mucho las hibridaciones chapuzas, porque entiendo en la chapucería o en lo pegajoso que hay algo que se desborda, lo pringoso, lo promiscuo, lo híbrido. Y en esa chapuza híbrida entiendo que los contornos se mezclan y los cuerpos se confunden. Y en relación a esta confusión de los cuerpos, lo que acabáis de escuchar es un concierto experimental que forma parte de una serie de conciertos que he venido haciendo con el artista Elan Dorfium, y esta es la primera vez que lo hago sola. Elan estaba trabajando en una película. Elan tiene un trabajo de transformación, de travestismo, donde esos cuerpos que aparecen son cuerpos fantasiosos y no humanos, y estaba haciendo un trabajo con los bueyes y quería que su banda sonora estuviera hecha de reclamos, y entre el trabajo de investigación que yo estaba haciendo y su banda sonora que quería hacer, nos juntamos en estos conciertos experimentales. Para contextualizar un poco la investigación que llevo haciendo en estos años, un poco lo ha dicho Miguel, trabajo con aquello que nos resulta extraño o ajeno o alienígena, o que nos resulta difícil de nombrar o entender,
y en el caso, por ejemplo, de los pájaros, no es algo que no conozcamos, pero es aquello que nunca vamos a llegar a conocer del todo o a lo que nunca llegaremos a tener acceso. Me interesa mucho esto porque es el lugar en el que el conocimiento se pone en crisis y la posición del acercamiento a ese conocimiento se ve limitada o sesgada. Esto me interesa mucho como posición artística, pero también como posición del espectador, como un lugar donde el conocimiento nunca es absoluto. Me empecé a interesar mucho por los pájaros mientras trabajaba en The Stain, que es una de mis piezas que hice en el 2019, que son estas imágenes que podéis ver aquí detrás. En The Stain trabajaba con la idea de un espacio donde distintas naturalezas coexisten, no solo naturalezas en relación a los cuerpos, que tienen diferentes estados gaseoso, sólido, blando, duro, líquido, sino también a las disciplinas que se ponen en juego. Ahí trabajé con un carpintero, con un panadero, con un pintor, con un diseñador de luces, con un diseñador de sonido, con la idea de que todos esos cuerpos empezaran a trabajar juntos de una manera, promiscua. Entonces, por ejemplo, aquí veis como un objeto cerámico está horneado, o sea, el pan está horneado dentro del jarrón, digamos, y a su vez el sonido, aquí no se ve, pero sale dentro de los objetos. Entonces genera como una experiencia de lo que podría llamar Donna Haraway parentescos extraños. En The Stain trabajé mucho con la idea de que ningún espacio es neutro. Si, por ejemplo, lo hiciéramos aquí, cualquier elemento del teatro entraría a formar parte de estos collages o de estos cuerpos híbridos. Habría un cuerpo del teatro que se inserta en el cuerpo de la pintura, o habría un cuerpo del pan que se cocería en una butaca, por ejemplo. En este proceso me planteé la idea de qué otros cuerpos podrían entrar en la pieza. Y mi primera idea fue que entrara un bebé. Me interesaba que un bebé pudiera estar ahí entre el público, modificando el estar. Como esta idea de cómo se relaciona uno con un bebé, ¿no? De hecho, hoy había un niño y se han ido. Lo cual me ha dado mucha pena, porque es esta cosa como de qué comportamientos generan fricción y qué es lo que permitido y qué es lo que no se permite, ¿no? Cuál es ese ruido que de repente no es acogido por esos espacios. Entonces, un bebé nunca tienes la certeza de cómo va a estar, porque no conoce los códigos y tiene unas necesidades imperantes que va a pedir sí o sí. Pero ya había trabajado con niños en una investigación que ahora apuntaré un poco, y que para mí es el antecedente de este trabajo con los pájaros, y me apetecía como ir más allá en la colaboración, no con humanos, sino con no humanos, en este caso con animales. En concreto, los pájaros, principalmente porque cantan, y es una de las prácticas que yo hago en mi trabajo, y creía que esa podía ser un punto de encuentro. Porque el proceso de aprendizaje de los cantos en los pájaros es muy parecido al proceso de aprendizaje del lenguaje en los humanos. Y me empezó a apetecer entender cuál podía ser mi acercamiento a esos cantos. Y cómo podíamos colaborar de alguna manera. La primera definición de colaborar del diccionario de la RAE, que yo lo utilizo mucho siempre porque me parece tan normativo, que está muy bien porque te hace siempre posicionarte, dice trabajar con una u otras personas en la realización de una obra. Esta investigación trata de ampliar esa definición para pensar cómo colaborar no solo con personas, sino con pájaros, estableciendo una relación de colaboración artística con las aves que habitan las ciudades. Me interesaba esta idea de la convivencia que ya existe. O
O sea, no colaborar con un pájaro doméstico ni irme al campo, sino realmente trabajar con las que ya están ahí. Para la ampliación de esta definición de colaboración, trabajo desde la apuesta de una colaboración divergente que llevo trabajando durante varios años, tanto con el espectador como con los niños, donde la atención de los pájaros, o de los niños, o del espectador, y de los humanos, o los adultos, o el artista, no converge en una misma dirección consensuada, pero que se toca en diferentes puntos para generar un canal de un posible hacer juntos en una especie de promesa de comunicación especulativa. No busco certezas, sino problemas, digamos. Luego hay otro concepto que es el de intimidad sin proximidad, que lo propone Donna Haraway en Seguir con el problema, y me interesaba esta idea de cómo seguir en contacto con los pájaros sin tocarnos, y cómo establecer una relación no invasiva, quién sabe, porque igual lo que ha pasado es muy invasivo, a través del oído, de la escucha. Entonces, en este trabajo intento explorar una distancia cercana, porque hay una cercanía en esa escucha, pero no hay una convivencia de los cuerpos que se tocan. Es una distancia analógica que comparte espacio a través de los cantos, de la mirada, que se dispara a lugares donde nuestros cuerpos no estarán, o por lo menos el mío no, en la copa de los árboles, los huecos de los edificios, al vuelo, en el aire, suspendidas. En concreto, esta idea de colaboración divergente la trabajé mucho en un proyecto que es María va a la escuela, que mencionaba antes Miguel, y que básicamente lo que hacía era ir a escuelas en Europa, en diferentes sitios, Islandia, Croacia, Bélgica, a estudiar, o sea, que los niños me enseñaran su idioma, con la idea de encontrarnos en un lugar donde yo no conocía el idioma y ellos no conocían cómo enseñarme el idioma. Os voy a poner un breve vídeo para que veáis un poco qué podía pasar. La película completa la podéis encontrar en Filmin. En wat is de woord? Vergeten. En wat is vergeten? Bijvoorbeeld, ik zie bijvoorbeeld een vogel en ik weet niet wat die naam is. Ik ben de naam vergeten. Ah, oké. Is wanneer ik ken die naam voor je is Gustav. Ja. Maar een dag ik zie Gustav in de straat en ik zeg: hallo, wat was de naam voor je? En dan ik heb vergeten de naam. Ja. Ja? Ja. En wat is de definitie je hebt geschreven? Ik zie iets en ik weet niet wat het is. Ik zie het en ik net... En ik weet. Ja. Ik zie iets en ik weet niet meer wat het is. Wat is weet? Weet. Ik weet. Ik weet het niet meer. Ik weet jouw naam niet meer, bijvoorbeeld. Weet. Weet. Ik zie het en ik weet niet wat het is. Lo veo in... Weet is hetzelfde als ken. Ik ken. Ja. Ja? Hetzelfde, ja. Ja? Wacht. Ja, het is hetzelfde. Bueno, me acabo de dar cuenta de que los subtítulos estaban en inglés, pero para las que no habláis inglés, básicamente me está enseñando la palabra olvidar, y es que había escrito una definición que dice: lo veo y ya no conozco, veo un pájaro
y ya no conozco su nombre, he olvidado su nombre. Y yo le pregunto, porque yo conocía la palabra saber, si conocer es igual que saber, y Gustav se queda como en suspensión y dice, sí, pero se da cuenta en ese momento de que nunca había pensado en la relación de conocer y saber. Bueno, para mí este proyecto de María va a la escuela trabaja con la idea de comunicabilidad más que de comunicación. Cuando entras en el proceso de que los niños te enseñen, entras en un mar de dudas constante, en una especie de oscuridad, donde no hay consenso de cuál es la situación que está ocurriendo, porque muchas veces los niños ni siquiera llegan a abstraer que yo no sé hablar su idioma. Es como la diferenciación entre lo que es hablar y hablar un idioma es muy difícil. Entonces, cuando no entiendo, a veces no entienden qué es lo que no entiendo. Con lo cual, por ejemplo, yo digo, yo no sé nada, y dicen zapato, y digo, ¿qué es zapato? Y dicen, zapato es aquello que, y digo, ¿qué es aquello? Porque yo antes de saber qué es zapato tengo que aprender qué es aquello. Entonces entramos en una especie de mar de dudas donde nunca se sabe exactamente qué se está enseñando, pero se está haciendo como ese mundo juntas que va creciendo y más o menos nos vamos entendiendo. A eso es lo que yo llamo una especie de una colaboración divergente, donde las direcciones están yendo constantemente hacia múltiples lugares, pero estamos haciendo algo juntas que todavía no sabemos qué es. Me interesaba mucho que cuando los niños me enseñan, las niñas, les niñes, hablar, yo empiezo a hablar como un niño. Adquiriendo sus referencias, usando sus expresiones, y no es tanto de venir un niño, sino de venir con el niño o aprender con el niño, validando y escuchando aquello que tiene que decirme como la única lugar válido para mí en ese momento. Entonces, esto me hace también como pensar en esas lenguas que no conocemos, que escuchamos todo el rato, en esas voces que igual no están diciendo, no hay una traducción exacta a lo que nosotros o nosotras querríamos entender, pero hay lenguaje o hay comunicación, pero no sabemos cuál. Me interesa mucho que los pájaros aprenden a cantar como los humanos aprendemos a hablar, a través del balbuceo, a través de la repetición, a través de escuchar, y eso se va pasando de generación en generación. Por un lado, me hace pensar en que este tipo de cosas siempre nos sorprenden, ¿no? Frente al otro, frente a la sofisticación del otro, nos sorprendemos. Por ejemplo, los niños se sorprendían de que yo pudiera hacer cosas como doblar una cosa con los ojos cerrados, como si yo fuera un ente que no sabe nada, y en el momento en el que aparece algo que yo sé hacer, se sorprende muchísimo de que yo pueda saber. O lo mismo que cuando un adulto se sorprende de que un niño pueda hacer algo porque parece que un niño no puede o no debería saber hacer eso. Me interesa mucho esa sofisticación en la mirada hacia los animales, cuando nos sorprende, por ejemplo, lo hábiles que son construyendo un nido, o lo alucinante que hacen de imitar las voces humanas, por ejemplo, ¿no? Y eso me hace pensar cómo nos verán los pájaros a nosotras, ¿no? A nuestra sofisticación. ¿Qué pensarán de los coches? ¿Qué pensarán de las chimeneas? Esto para mí propone como un cambio de perspectiva, vernos desde el punto de vista de los pájaros,
también cambiar nuestra forma de estar en la ciudad. Davi Copenhague, que es un chamán y portavoz de los pueblos Yanomami de Brasil, dijo: los animales dicen que los humanos son los animales que viven en las casas, los animales son la gente de la selva. Me hace mucho pensar en el libro de Vincent Desprez, qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas. Y también, bueno, me hace pensar siempre en cómo los pájaros, cuando ven una ciudad desde lo alto, si piensan como nosotros pensamos en los nidos, como ven las casas y piensan: anda, mira, qué curioso lo que hace esta gente, ¿no? Para mí es importante la escucha de los pájaros porque siempre están ahí. Es como una constante y, de hecho, cuando no se les oye hay algo inquietante en que no estén. Pero también me interesa que los pájaros nos escuchan. Nosotros somos también una constante para ellos. El ave lira, por ejemplo, vive en los bosques de Australia y tiene la capacidad de reproducir con exactitud los sonidos que escucha de su entorno. El sonido de otros pájaros, de otros animales, de las motosierras que talan los árboles, el sonido de las voces humanas. Esta es para mí esa idea de colaboración divergente, donde el pájaro está produciendo algo a partir de la escucha de agentes que son completamente ajenos, supuestamente a él, pero como ningún espacio es neutro, ya están modificando la práctica de ese pájaro. Me gusta pensar que, aunque el ser humano se extinguiera, mientras el ave lira siga existiendo, de alguna manera el humano permanecería vivo en los sonidos de estos pájaros que funcionarían como archivo o registro de esos seres extinguidos, los humanos. Nosotras, humanas, nos las hemos ingeniado para producir reclamos y producir los sonidos de los pájaros. Este es el sonido de un gorrión. A través de la escucha hemos dado con las notas, la cadencia, el ritmo de lo que producen los pájaros y nos hemos inventado estos artefactos que a primera vista poco tienen que ver con el gorrión, pero que en el sonido encuentran una forma muy precisa de encuentro, ¿no? En relación a esta idea de que los pájaros nos escuchan, me hace pensar mucho en el año pasado, cuando Edurne Rubio y yo estábamos trabajando en Anublo, que es una pieza que estrenamos hace 1 año y medio aproximadamente, y que trata al teatro como un paisaje y piensa en los fenómenos teatrales como fenómenos naturales. Y para este proceso entrevistamos al amanecer a un ornitólogo belga, Niels Bullard, que nos contaba qué ocurre con los pájaros en el amanecer, ¿no? Y nos contó que dentro del territorio belga, y coincidiendo con la división política entre los territorios francófonos y los flamencos, los pájaros de una misma especie cantan ligeramente distinto en el territorio francófono que en el territorio belga, flamenco. Y también que estas dos culturas, digamos, se van pasando de generación en generación y que por eso podemos llamarlas como tal. Me interesa especialmente esta anécdota porque coincide con la división política territorial entre una parte de Bélgica y otra, ¿no? Y esto me hace pensar que quizá esos pájaros nos están escuchando o que las habitantes han escuchado a los pájaros y han dividido las lenguas, no sé. Bueno, eso os quería contar para luego poder dialogar. Gracias. A mí me gustaría, si os parece, ceder la palabra al público, si hay alguna de vosotras que quiere hacer una pregunta, un comentario, y es el momento. ¿Y podemos tener un poco más de luz en el público? Sí. Si queréis podemos hablar luego allí. Yo voy a necesitar un pelín de tiempo para poner la máquina un poco en marcha. Bueno, Clara también está mientras rodando. Vamos a ir allá tranquilamente y si queréis hablamos también antes. Yo voy a explicaros la máquina un poco allí. Podéis acercaros también y bueno,
si queréis, bueno, que podamos tener un diálogo aquí o allí, como queráis. ¿Una pregunta? ¿Alguien que se anime a abrir el melón? Bueno, gracias a los tres por vuestra participación, ¿no? No he podido ver la performance de María, porque hemos llegado tarde, pero bueno, sí que hemos visto la conferencia de cómo contextualizar la performance y bueno, la de Amparo y ahora veremos la de Eduardo. Mi pregunta no tanto era como, bueno, a través también de la conferencia de Amparo, ¿no? De estas reflexiones que te van haciendo pensar, ¿no? O sea, como este bombardeo de cuestiones acerca de la escucha, era el tema de, bueno, esto que está ocurriendo también ahora de estas manifestaciones acerca del cambio climático contra las obras de arte y todo esto, ¿no? O sea, estos científicos que hablan, que no se les escucha, ¿no? Que vivimos en el mundo de la película esta de Don't Look Up, ¿no? Existe también, o sea, como que se les ataca como son actos violentos, ¿no? Entonces, la escucha como transformación del mundo, ¿existe una escucha violenta? O sea, ¿es posible que sea necesario o sea, la escucha siempre como un acto pasivo, ¿no? Un acto sensible, ¿no? En como habéis contado, es un momento de que es necesario, ¿no? O sea, es necesario que, o sea, de alguna manera o sea, ese momento de pararnos nosotros, ¿no? Para permitir escuchar o sea, para poder escuchar a los otros, pero existe alguna manera, o sea, o posiblemente sea necesario, o sea, me refiero, o sea, tiene que ver también con la parte de la sociedad que es sensible, ¿no? O sea, yo creo que es una parte muy mínima de la sociedad, o sea, sensible, capaz de que la escucha sea un acto de transformación del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría llegar la escucha a un espectro mayor, ¿no? De la sociedad? Y al igual que estas intervenciones son violentas, ¿no? De estos actos reivindicativos, ¿existe algún tipo de escucha violenta? La escucha es performativa, ¿no? La escucha no es, bueno, pasiva. Otra vez, cuando decimos eso de pasivo, siempre que pienso sobre el activo y lo pasivo, y que luego yo casi nunca veo nada tan pasivo. O bueno, la pasividad es otra cosa que no sea quedarse así quieto, ¿no? Entonces, las escuchas se hacen y se deshacen, como decimos, el silencio también, ¿no? Como vemos aquí, se hace y se deshace, ¿no? A qué prestamos atención, y lo de desoír también es activo, y ahí teníamos esa idea también un poco de la responsabilidad, ¿no? De lo que comentábamos, ¿no? Entonces, desde luego, la forma ¿no? Esas formas de silenciar son violentas, ¿no? Y a veces violentas de muchos, ¿no? Toda la modulación de violencia que querramos hacer, física, simbólica, etcétera, ¿no? Como hablábamos aquí, o sea que la escucha es una actividad y la silenciar también. Y luego yo lo que tampoco no ha quedado muy claro era también hacer ver ese par, escuchar sonar, o sea que sonar también es una forma de escucha, igual que, bueno, por ejemplo, lo vamos a ver luego, Eduardo, ¿no? O sea, haces los músicos también, o sea, lo que produce sonidos también concretamente conectados con una escucha también, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, tenía que pensarme también ahora, ¿no? Lo de la escucha violencia, ¿no? De cómo, ¿no? Si hay una escucha violenta, se hacen violencias a la escucha, ¿no? Eso está claro. Y también escuchar, como veíamos aquí, escuchar a aquellos a los que no se escucha, ¿no? Lo de la hermana, no si te creo, puede ir acompañado también, no sé, de formas más agresivas, no lo sé, habría que pensarlo también, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que escuchar es activo, ¿no? Requiere movilización, requiere activarse, ¿no? Requiere también activación. No todos somos activistas, pero el activismo también es una forma de escucha, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Carlos.
Sí, bueno, enhorabuena por la charla. Sí que quería hablar un poco de el tema de la interferencia, o sea, es el planteamiento de ese ruido que no nos deja oír y que quizá el escucharlo tenga como un interés, ¿no? También como desde ese ámbito poético, ¿no? De, por ejemplo, oír una señal eléctrica que nos interfiere la amplificación del sonido y no nos deja oír esto que estamos hablando aquí, ¿no? Y entonces también esa escucha en la ciudad de las interferencias que nos impiden, ¿no? A lo mejor oír estos contenidos que muy bien has explicado, ¿no? en todo. Y claro, el darle ese protagonismo, ¿no? a aquello que interfiere la señal y que nos impide, no sé si sería como ese entendimiento, ¿no? Esto que hablaba Sarah Haddad, se llama. Sarah Ahmed, sí. De no querer oír algo, ¿no? O sea, y claro, pues el no querer oír creo que puede ser también ese motivo, ¿no? de situación que uno no comprende, ¿no? Entonces creo que a lo mejor esa cuestión de oír la interferencia podría ser como algo interesante, ¿no? Ya no solo a nivel de la ciudad, sino de estos contenidos de no querer o no saber oír, ¿no? Algunas y como la búsqueda de ese sonido que interfiere, pues a lo mejor podría ser como muy interesante, ¿no? Ya se ha hecho, ¿no? A nivel artístico y performático, pero hablando de contenidos, esto pues puede llegar también a una situación como de mucho interés, ¿no? No lo sé si me explico. Gracias. Sí, aquí también, para entendernos también, hay que volver a esta idea de Bunya Davis, ¿no? Es muy difícil, no podemos hablar del sonido en general, ni las interferencias en general, no tenemos que precisar siempre describir de qué estamos hablando, porque está claro que no es lo mismo las voces discordantes en una institución, ¿no? Que dicen, ¿no? Aquí ha habido acoso, ¿no? Este profesor y tal, que son percibidas a veces como interferencias en el normal modo ¿no? Y en el vínculo que tenemos con la comunidad, ¿no? Estás desprestigiando, estás interfiriendo, ¿no? en el curso normal de nuestra universidad, de nuestro departamento. Esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, escuchar, ¿no? A eso que ¿no? clasificar a esta persona como interferencia, ¿no? de esos otros contextos en los que, ¿no? en las que ¿no? Las interferencias son aquello que no nos, ¿no? Los sonidos hipersonidos, ¿no? Los sonidos estos ¿no? Del bulo, del ruido mediático o de los que salen de las tiendas no nos permiten oír, ¿no? O interfieren, ¿no? Con esas voces subalternas, ¿no? que requieren más atención, o esos otros los sonidos de la naturaleza de la ciudad, ¿no? Entonces, en principio, yo cuando oigo hablar de interferencia, lo que siempre pienso es que es una llamada de atención, ¿no? Entonces, ¿no? Me llevaría a prestarle atención a esa llamada de atención, pero claro, también en otros contextos, ¿no? Ese sonido que interfiere es el que no quiere, ¿no? El que impide que nos formemos como comunidad o que oigamos llover, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. O sea, que sí que hay que precisar, ¿no? Cómo sonamos, pero de qué situación y de qué sonidos, ¿no? ¿Quién interfiere a qué, ¿no? Un poco, cómo ponemos la jerarquía para que unos sonidos sean el mainstream y otros son los que interfieren, ¿no? Esa corriente, ¿no? Juanma. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres, a vosotras dos por la charla y la performance, y estoy deseando ver lo que nos tienes preparado allí en el cuartel. Yo quería hacer una pregunta muy rápida. Me ha parecido muy interesante esta idea, que yo creo que está en la base también de lo que tú comentabas, de integrar los sonidos como parte de la constitución de una comunidad política. Obviamente porque hay una
escucha, ¿no? Ese proceso de escucha que deberíamos ampliar, o que yo creo que debemos ampliar también a lo no humano, ¿no? Como lo hemos visto en la terraza, ¿no? Pero allí yo quería hacerte una pregunta muy concreta. En la historia del dolor hay una, por lo que tiene que ver con las quejas. En la historia del dolor hay dos casos que son muy interesantes, a mí me parece que son muy interesantes, que es por un lado el de aquellos que se quejan sin tener motivo para quejarse, y por otro lado los que no se quejan teniendo motivo. Los primeros serían, pues, lo que sé, por ejemplo, hablabas antes de Calle de Dolans. Allí también, eso también se pasa al primer y al segundo estado, y ellos también expresan cuáles son sus quejas, ¿no? No solo es el tercer estado el que se expresa. Y mientras que los segundos, el ejemplo claro era durante la guerra de secesión estadounidense, una de las pruebas que se aducían en favor o en defensa de la esclavitud era que los esclavos no se quejaban. O sea, ellos no se estaban quejando, ¿no? Entonces mi pregunta sería cómo podemos integrar eso en ese proceso de constitución de una nueva comunidad política basada o que tiene en cuenta el sonido. ¿Cómo tenemos en cuenta yo creo que no son interferencias propiamente, no son, como decía el compañero, pero sí que son, distorsiones igual, ¿no? Distorsiones de lo que sería ese proceso de integración. Y nada más. Gracias. Tal vez esas afirmaciones se hacen también en la escucha, ¿no? Entonces, lo que comentábamos un poco antes, para que la queja sea audible tiene que haber un oído que la escuche. Por supuesto que los esclavos y las esclavas se quejaran, y cuando ahora tenemos una tradición, o sea, cuando ahora tenemos un montón de autores y autoras afroamericanos que se vuelcan sobre ese archivo está ahí, ese archivo existe, pero claro, había que atender a ello, ¿no? Pero esa falta de escucha a la queja se traduce en no se quejan, y se traduce en lo que comentábamos antes de los rasgos, ¿no? Y se traduce en una encarnación, en una sensibilidad, y por ejemplo se traduce en la creencia que se expresa en un montón de prácticas de que las personas racializadas son menos sensibles al dolor, y entonces sabemos, y eso pasa en América y pasa aquí también, ¿no? Pues como todos los procedimientos médicos, etcétera, el tratamiento a los niños, todo parten de esa idea, ¿no? Como el desoír esa queja, porque claro, si no le prestas atención, no la estás oyendo. Y luego también como ese efecto de socialización en la subordinación ¿no? de ¿para qué voy a hablar aquí? ¿Para qué voy a hablar? Pero eso es también de, como decíamos, porque cuando hablo, no se me escucha, ¿no? Ni siquiera se me oye, ¿no? Entonces, por eso digo que la producción, en este caso de esta realidad, requiere no solamente de emitir sonidos y quejas, sino de que haya oídos y orejas que las recojan. Y a veces, ¿no? Esos oídos llegan en el tiempo. O sea, bueno, claro, las quejas de los esclavos eran oídas por los otros esclavos, ¿no? Y habría que ver luego también las situaciones, ¿no? Porque hay una forma estratégica también de decir, no se quejan cuando sé que los he oído quejarse, pero no los quiero oír. O sea, que vuelven esas complejidades. Pero evidentemente lo político está ahí, no viene después o antes, está ahí, ¿no? En cómo prestar ese oído para que las cosas suenen, porque no suenan, ¿no? Si no las oímos, ¿no? Y también podemos establecer estrategias o rebeliones o violencias para que se nos oiga, ¿no? Y respecto al otro también, pues esas jerarquías políticas y éticas de quién se queja con razón y quién se queja sin razón. Y ahí también está otro ejemplo de, ¿no? Otra manifestación de los conflictos y las desigualdades, ¿no? Quién tiene derecho a quejarse y qué quejas consideramos o no legítimas, ¿no? Pero eso tampoco está cerrado, ¿no? Eso es parte del debate, ¿no? Tatiana. No es tanto una pregunta, es como un comentario, algo que estaba pensando en cuanto a esto de la queja, ¿no? Y también en relación con la ciudad, ¿no? Como nuestro papel como actrices, ¿no? Como agentes, dependiendo de si queremos escuchar o si no queremos escuchar. O sea, por ejemplo, si vivimos en un edificio y estamos en la segunda planta y no queremos escuchar al bar de abajo, o estamos en el bar de abajo escuchando la música porque nos estamos tomando una copa y nos apetece, ¿no? O sea, como esta idea de esa dicotomía entre quién soy yo en ese momento y lo que decido que es escuchar o el ruido, ¿no? O el oír o lo que me molesta.
Y luego también como la revelación urbanística en relación a qué pasa con esos espacios cuando están en la ciudad, cuando empiezan a molestar mucho y tienen la posibilidad de irse, la posibilidad o la condena de irse fuera del extrarradio o al extrarradio, mejor dicho, y convertirse en una nave o una discoteca, o se quedan en el bar y tienen que cerrar por las denuncias que hay, o cómo aumenta el precio de la vivienda, o se rechaza ese tipo de vivienda en esa calle, en esa zona, en ese barrio, ¿no? Como esta revelación urbanística de lo que ocurre en cuanto a las zonas con ese sonido, que al final es ciudad, ¿no? Y es la construcción de la propia ciudad que se va como desvaneciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora mismo van a cerrar un bar en el que nos reunimos con compañeras del Club de Lectura Feminista por las denuncias de ruido, ¿no? En relación, no sé, por comentar un poco esto. Sí, pero, por ejemplo, es sutil muchas veces, ¿no? Me acuerdo en Alemania, en el sur, que ponía Kinder spielen verboten, prohibido jugar a los niños. Y ahí no juega nadie al balón. Pero así. Y luego también en España está lo opuesto, ¿no? Prohibido hacer palmas, ¿no? Prohibido el cante, porque el follón que dan. Es decir, muchas veces con que no fijar, ¿no? Defense de fish, ¿no? Prohibido pegar carteles y ya no hay ningún cartel en la calle, porque sabes que no. Pero claro, ¿cómo dejas una plaza en silencio de niños? Que los niños, antes lo has dicho, ha sido tú, ¿no? Que molesta, que no molesta. Los niños en un momento en el que interfieren de una manera optimista o bueno, llaman la atención, entonces pues eso se apaga, ¿no? Se afloja, pero a veces solamente hace falta un texto, ¿no? Que es esa contradicción, esa paradoja me llama la atención. Pones un texto y se hace el silencio. Bueno, siento ser un poco, sí, cortar un poco el momentazo, porque está siendo muy interesante, pero si no se nos hace muy tarde y tenemos que llegar al pabellón, tú tienes que ir antes y todo.